Muy bien, buenas tardes. Pues continuamos con la programación de este, desde luego, extraordinario, interesantísimo curso de verano y voy a hacer la presentación del actual ponente, que como ven, bueno, pues ya tienen ahí el título de su presentación, sobre estrategia y proceso de internacionalización en el espacio iberoamericano de educación superior. Nuestro ponente es José Manuel Pérez Borralbo. José Manuel Pérez Borralbo es catedrático de la Universidad Politécnica, Páez Borrallo. José Manuel es catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid desde 1998 y desde luego tiene una larga trayectoria en el ámbito de la internacionalización. En primer lugar, desde su propia formación y desde su propia participación como académico, ha sido también profesor invitado en el International Computer Science Institute y también en el Berkeley Wireless Research Center, ambas instituciones de la prestigiosísima Universidad de California en Berkeley. Y también ha participado en la Graduate School of Design de Harvard. También ha estado trabajando en Alemania, en otros países, es decir, que como ven, pues como buen académico, en definitiva, pues tiene una gran trayectoria internacional, pero no solamente en su propia formación o en su propia participación profesional como docente y académico investigador, sino también en el ámbito de la gestión universitaria cuenta con una extensísima participación y con una extensísima práctica internacional. Concretamente, ha sido director para Norteamérica de la Universidad Politécnica de Madrid, delegado del rector de la Universidad Politécnica en el Real Colegio Complutense, en el prestigioso Real Colegio Complutense de la Universidad de Harvard, y también vicerrector de Relaciones Internacionales entre el 2004 y el 2014. Y actualmente es el vicerrector de internacionalización del Tecnológico de Monterrey, que, como saben ustedes, pues es una de las universidades más prestigiosas de México, creo pues también con un nivel de patentes, de producción científica, de relaciones con empresas, pues a un nivel pues de liderazgo mundial sin ningún tipo de duda. Además de todo eso, ha impulsado pues también desde la Universidad Politécnica negociaciones con China, Estados Unidos, Brasil, en determinadas delegaciones permanentes de esta universidad. En definitiva, pues como ven, una persona que es un gran académico, más de 100 papers, conferencias internacionales y un gran experto en el ámbito internacional, tanto, insisto, desde el ámbito académico como el ámbito de la gestión. Por lo tanto, José Manuel, pues es tuyo ahora mismo pues el tiempo pues para dirigirnos esta, que será sin ningún tipo de duda una interesantísima conferencia. Pues muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí por muchos motivos. Es un orgullo representar al TEC de Monterrey en este espacio, pero además también es un placer porque vuelvo a mi tierra natal. Yo soy de Huelva, de hecho. Entonces es un doble placer, ¿no? El estar representando al TEC, hablar de internacionalización y venir por primera vez en la primera participación académica que tengo en Huelva, después de muchísimos años siendo académico. Bueno, mi presentación es una presentación larga. Si no la terminamos ahora, me gustaría continuarla, porque es una presentación que, sin asustar, tiene más de 100 transparencias. Cuando dije voy a reducir, pensé, no voy a reducir, porque hay, digamos, una investigación muy profunda, hay muchas referencias y creo que hace mucho valor para todos los asistentes llevarse después el documento, porque si quieren leer y quieren aprender mucho más, hay muchos documentos que están referenciados. Es una presentación crítica. Es una presentación crítica en relación con el espacio iberoamericano de educación superior. Aquí veo a muchos colegas, muchos compañeros que llevan trabajando años en la internacionalización, hay americanistas y bueno, pues espero que con la ayuda de todos seamos capaces después de cerrar un poquito, tener una visión más clara de lo que es el espacio iberoamericano de educación superior, que es un deseo. Es un gran deseo que viene estando en la mente de todos en los últimos 30 años, desde los años 90. Hay un disclaimer que básicamente es que el contenido es un contenido muy amplio, pero no es infinito. Entonces habrá cosas que se queden fuera, pero seguro que va a tener mucho valor toda la documentación e información que se van a encontrar ahí dentro. Me gusta hacer siempre que tengo una presentación, para mí tengo que decir que ha sido una de las presentaciones
más complicadas de mi vida de hacer, porque hay que hablar de algo que es una entelequia, es un deseo y realmente no termina de aterrizar, y tratar de encontrar los ladrillos para construirlo es realmente difícil. Siempre me gusta hacer digamos, un perfil de la audiencia y un perfil de los ponentes. En el lado izquierdo, salvo error u omisión, porque finalmente no haya habido nadie, está el perfil de la audiencia. Fundamentalmente son vicerrectores, con algunos directores de oficina internacional y algún profesor. En la parte derecha son los ponentes y panelistas, que son mayoritariamente rectores y algún vicerrector. Este es el perfil de la gente que vamos a tener durante estos días en este seminario. Este es el índice. Vamos a tocar prácticamente todo: el desarrollo socioeconómico, político, la educación en Iberoamérica, las métricas, el aseguramiento de la calidad. Vamos a hablar también de investigación, vamos a hablar también del Horizon Europe, cómo va, cómo es la participación iberoamericana, para que tengan una idea. Van a tener la presentación, pueden hacer todas las fotos que quieras, pero van a tener el documento. En el contexto global actual, pues bueno, podemos hablar del aumento de la disparidad social, el declive de la libertad académica, el cambio climático. Todo esto está en el documento que aparece abajo de UNESCO 2022, que aparece al final. Hablamos, por supuesto, de que, bueno, la UNESCO en este documento habla de que no quiere dejar a nadie detrás. Es el objetivo número 4, como todos saben, pero ya después de hacer un análisis después de la pandemia, dice que la pandemia generó pérdida de aprendizaje en 4 de cada 5 de los 100 países estudiados. Una pérdida de importancia. La pandemia nos ha devuelto 10 años atrás, básicamente a la situación en la que estábamos. Y el mundo está quedando rezagado, y sobre todo la brecha digital, la brecha educativa se está abriendo cada vez más. Aumenta la tasa de finalización de enseñanza primaria y secundaria, pero muy levemente. Realmente el incremento que tiene la educación primaria y secundaria es realmente bajo. Siempre decimos que la educación es la principal herramienta para el desarrollo del talento y para la lucha contra la desigualdad. Es cierto, pero va realmente muy lento. Los principales desafíos de la educación: desigualdad económica, altas tasas de abandono escolar, ahora veremos algunas cifras, brecha digital. Como veis, abajo siempre vais a encontrar la fuente del documento de donde está sacada toda esta información, por si alguien quiere profundizar. En la tercera Conferencia Mundial de Educación Superior se habló de que esos eran los principios fundamentales, como todos conocemos, de la educación superior. Pero es obviamente una declaración importante que hay que desarrollar y sobre todo que hay que financiar para que ocurra. Porque cuando hablamos de los espacios iberoamericanos, espacios donde sea, después veremos que el espacio funciona siempre que haya una financiación y que haya unos recursos que realmente le afecten a todos. De manera competitiva, por supuesto, pero tenemos que tener la oportunidad de tener unos fondos, unos recursos para poder acceder. Si no, por eso digo que hablar del espacio, cualquier tipo de espacio, es una entelequia. Yo antes le preguntaba a Encarna, ¿cuántas de las universidades españolas que está ahora mismo integrada en las alianzas europeas universitarias habrían sido capaces de crear estas alianzas si el dinero lo tiene que poner la propia universidad y no lo pone Bruselas? Probablemente ninguna o casi ninguna. Por lo tanto, hablemos de espacios y hablemos de recursos económicos y hablemos de fondos a la hora de desarrollar cualquier espacio. Eso también es un reto global importante. Esta es la educación primaria. Fíjense que entre el mundo, Oceanía, Latinoamérica, Norteamérica, básicamente las mujeres están por encima de los hombres en todos estos países, en toda esta región del mundo, salvo en África. En África estamos todavía lejos de tener la paridad en educación primaria. Y por tanto esto nos va a llevar probablemente otros 10 años, con lo que van a haber regiones del mundo que van a quedar muy rezagadas. El desarrollo del espacio iberoamericano. Bueno, primero las definiciones. Hablamos de Latinoamérica, hablamos de Hispanoamérica, hablamos de Iberoamérica, hablamos de Sudamérica. Sudamérica es geográfico, Latinoamérica incluye el francés, Iberoamérica es español y portugués, y Latinoamérica es básicamente una conjunción, ahí están los países, perdón, sí, Latinoamérica es
Básicamente es un concepto del siglo XIX introducido por los franceses para, de alguna forma, tratar de escapar del término hispanoamericano o iberoamericano. Algunos países en Iberoamérica está compuesta por 22 países, 19 países en América y 3 países en Europa. Los 3 países en Europa son Portugal, España y Andorra. Ese es el espacio iberoamericano tal como está oficialmente definido. Hablemos un poquito de población mundial. América tiene 1.000 millones de habitantes, Europa tiene 750 millones de habitantes. América Latina y el Caribe es más del 60% de la población de todo el continente americano. La Unión Europea, que son los 27, es 450 millones, pero el espacio iberoamericano son 700 millones. ¿Por qué? Porque incluimos en el espacio iberoamericano a los países europeos. ¿Cómo es el perfil socioeconómico de las diferentes regiones? Bueno, pues América, si yo dividiera el 100% del PIB mundial entre el 100% de la población mundial, tendría una relación de 1 a 1. Pero si divido el porcentaje de PIB mundial de América versus la población de América, la relación es 2.8 a 1. Es decir, América es 2.8 veces más rica que el global de la humanidad. Europa, contando con toda Europa, es 2.6 contra 1. La Unión Europea es 3.1 contra 1, pero América Latina y el Caribe es 0.75 contra 1. Ahí tienen datos de cuál es el PIB por cápita, ahí tienen datos de cuál es la población, esos son datos relativamente recientes. Otra de las cosas importantes es que es muy difícil encontrar fuentes del mismo año que den la misma información. Es muy difícil, pero además es muy difícil encontrar fuentes que den algún tipo de información en todos los países. Si hacen esta investigación se darán cuenta que llegar a una, digamos, conclusión final sobre las cifras es muy complicado. Pero bueno, podemos decir que, grosso modo, estas son las cifras. El espacio iberoamericano, que incluye, en este caso, los 19 países de lengua portuguesa y española, más los 3 europeos, tiene una relación de 0.9 a 1. También está por debajo de lo que sería la media mundial. No incluyo África y no incluyo, en este caso, a Asia-Pacífico. Estoy incluyendo básicamente comparativas entre lo que es la región europea y la región americana. Eso es muy importante también. ¿Cómo es la demografía de América Latina y el Caribe y Europa? ¿Cómo son las pirámides demográficas tanto de hombres como mujeres? Pues fíjense, de 15 a 29 años, que es, digamos, la gente joven, el 50% está en América Latina y el Caribe. Tiene un capital demográfico increíble en relación con el capital demográfico que tiene Europa, que es 1 de cada 3. Pero si nos vamos a la parte alta, fíjense que mayores de 65 años nos llega al 20% y en Europa estamos casi en el 40%. El capital demográfico de Latinoamérica es brutal si tuviéramos los recursos suficientes para desarrollarlo. Y estos son números que no cambian de un año a otro, estos son números que cambian de una década a otra. Si nos vamos un poquito más para ver cómo funciona, en el 2024, fíjense que la población productiva, entendiendo por población productiva la población entre 25 y 64 años, de los 660 millones de habitantes que tiene América Latina y el Caribe, el máximo será en el 2038. En el 2038, es decir, dentro de 14 años, América Latina alcanzará el máximo en su población, entendiendo productiva. ¿Y dónde está Europa? Europa ya lo tuvo. Europa ya lo tuvo en el año 2018, también aproximadamente 400 millones. Pero si ahora fijan en el futuro, la población preproductiva, la población preproductiva en América Latina fue en el 2018, pero en Europa fue en 1980, hace 44 años. Estos son recursos reales, estos son recursos humanos, y faltarían los recursos económicos para poder desarrollar cualquier tipo de espacio. Pero es importante conocer cómo es la demografía, porque donde realmente hay poca capacidad de crecimiento, no hablo de migraciones, donde hay poca capacidad de crecimiento porque ya la gente se ha hecho mayor o porque ya la gente todavía no se ha hecho mayor, ¿no?
Estos datos son importantes cuando empecemos a pensar en el desarrollo de cualquier espacio. Otra gráfica interesante es la relación entre el índice de desarrollo humano con el índice global de innovación versus también el índice global de paz. El tamaño de la circunferencia del círculo, el diámetro, está relacionado al índice global de paz, pero vean la alta pendiente, la alta correlación que hay entre el índice de desarrollo humano con el índice de innovación. Son también elementos a considerar dónde está cada uno de los países para ver realmente cuánto le queda por delante. Es decir, qué esfuerzo tiene que hacer o qué recursos tiene que tener para subir por esa recta, ¿no? Subir por esa línea. También los grandes desafíos geopolíticos que tiene la región. Esta web es muy interesante. Es el Global Conflict Tracker, que cuenta toda, digamos, los conflictos realmente importantes que tenemos ahora en el mundo. Y aquí tenemos, dentro de la región iberoamericana, tenemos México, que hay una crisis importante de violencia criminal, va de 30.000 asesinatos al año. Tenemos Haití, con el 80% de Haití controlado por las pandillas. Tenemos Venezuela, con una crisis política que ya nos lleva durante muchos años ahí detrás, y tenemos también Centroamérica, donde hay unos problemas migratorios hacia el sur brutal, tremendo. Y son elementos que hay que contar cuando queremos hablar del desarrollo de un espacio iberoamericano, porque son las personas, y sin las personas no puede haber desarrollo ninguno. ¿Cómo son las relaciones comerciales entre los diferentes países del espacio iberoamericano? Bueno, ¿a dónde exporta Iberoamérica? Fijaos que las líneas en continuo es donde está mi primer socio y las líneas en discontinuo es donde está mi segundo socio. Pues exporta fundamentalmente a Estados Unidos, China, India, salvo los países europeos que están ahí con Francia. ¿Cuáles son las exportaciones principales dentro del espacio iberoamericano? Pues la más importante, aquí en línea gordita, es Paraguay a Brasil y Argentina a Brasil. Fijaos básicamente en la densidad de líneas que hay en la izquierda y la poca densidad de líneas que hay en la derecha. Es decir, en el espacio iberoamericano, los mercados, que son al fin y al cabo parte de lo que define la riqueza de un país, los mercados no son intra, son extra. Con lo que es un elemento también a considerar en el desarrollo de cualquier espacio. Y si hablamos de la importación, pues exactamente de lo mismo. ¿Dónde compra? ¿Dónde compra Iberoamérica? Iberoamérica lo compra a Estados Unidos y lo compra a China. Y le compra muy poco a los países de dentro. Esto es la confianza que tienen los países iberoamericanos entre ellos para permitir el acceso. Aquí tenemos Schengen, aquí nos movemos directamente entre las fronteras sin sacar el carnet de identidad y, por ejemplo, fíjense ahí cuáles son las relaciones bilaterales entre los diferentes países iberoamericanos. Cuba le pide a todo el mundo, le pide, y salvo Nicaragua, y fíjense ahí la cruz de Cuba en saliente y entrante y la cruz de Venezuela. El resto de los países son razonablemente bien considerados, pero siempre tienen visado. No hay un ESTA, no hay un waiver y tienen obviamente que entregar o un visado de visita o tienen que entregar. Esta es la confianza de circulación en Iberoamérica. Como esta confianza de circulación en Iberoamérica es difícil. Aquí en rojo se ve la última crisis que hay entre Ecuador y México, que básicamente han retirado a los embajadores y han retirado a los cónsules. Realmente no se puede. Un estudiante que quiera ecuatoriano venir a México a estudiar, como tenemos en algunos casos, tiene que irse a Panamá, al consulado mexicano que está en Panamá, a sacar el visado, porque no hay consulado mexicano en Ecuador. Esto es de hace unos meses, de hace pocos meses. Bueno, ahí está un poco una explicación. Voy rápido, pero como el material lo tenéis, es la idea de intentar ajustar los tiempos. Organismos internacionales en los que participan los países de la región. La ONU, CEPAL, TIAR, OPEP, OLADE, el G20, algunos, la OEA, todos. Organismos multilaterales de comercio, no todos pertenecen, pero hay países que pertenecen a la OCDE, el TEMEC es el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México,
financieros, el BID, el Banco Mundial, y después organismos regionales y subregionales. Y ahora fíjense las 4 gráficas que voy a sacar. La primera, ejemplos de organismos extrarregionales. APEC es la Asociación Económica de Asia-Pacífico, solamente hay 3 países, México, Perú y Chile. Es decir, como si el resto de los países iberoamericanos no dieran al Pacífico. O sea, no existe. Después, hay otros más adelante que me interesan más. Por ejemplo, hablo aquí de la Alianza del Pacífico. No sé si está aquí o está en la siguiente. Estaba en la anterior, creo. Ay, no la veo. Bueno, la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es exclusivamente iberoamericana. En la Alianza del Pacífico están México, Colombia, Ecuador no, Perú sí y Chile también. Pero aquí podemos ver todas las combinaciones políticas que queráis. Es decir, los políticos están yendo a diferentes reuniones, pero no van todos. Y en la semana siguiente van unos, pero faltan unos cuantos. Entonces, están desarrollando relaciones entre los países donde a veces se esconden los unos de los otros. Esta es una situación imposible, es una situación impensable. Y esto os lo dejo ahí para que veáis en las 4 figuras realmente a veces las barbaridades que uno ve. Hay 4 filminas, son todas, hay algunas más, pero ya no nos cabían los círculos, ya básicamente era una forma imposible de representar. Pues tenemos el Mercosur, pero el Mercosur no está completo. En el Mercosur está Paraguay, está Argentina, está Venezuela, pero no está Chile. ¿Cómo que en el Mercosur no está Chile? Si es lo más al sur que hay. Pues no está Chile. O sea, políticamente no interesó en su momento que Chile fuera parte de Mercosur. Ahora empezamos a hablar de otras, digamos, asociaciones, y aquí resalto 2, que es la principal ahora en estos tiempos, que es la Secretaría General Iberoamericana, 22 países, los 19 iberoamericanos más los 3 europeos, pero aquí tenemos que, por ejemplo, uno de las grandes, dos o tres, digamos, grandes programas que tiene la SEGIB, es la Cumbre Americana, la organización de las cumbres de jefe de Estado de una manera periódica. Tiene el nuevo proyecto Campus Iberoamérica, muy interesante, donde básicamente es una base de datos que todo el mundo que tenga, que esté ofertando becas de colaboración en ambos países puede dar de alta, y CIACES, que es, como sabéis, la organización que trata del aseguramiento de la calidad en Iberoamérica. Y después tenemos la OEI. La OEI es el organismo interregional más antiguo que tenemos con Iberoamérica. Está hecho en los años 40, ha cumplido 75 años este año, ha obtenido el premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional, y ahora veremos algunos detalles también de la OEI. La OEI están de alguna manera solapadas, pero están coordinadas. Pero digamos que tienen objetivos que son similares, aunque ya de alguna forma entre ellos hablan para no pisarse demasiado. Hay en este informe realizado por la OEI, que se llama Universidad Iberoamericana 2030, hay un detalle importante que dice que solo el 12% de los profesores de universidades iberoamericanas tienen doctorado. Con lo que es muy difícil pensar que solamente con un 12% haya la masa crítica suficiente para desarrollar un espacio iberoamericano del conocimiento, de la ciencia y el conocimiento. Esas son realidades. Entonces, cuando uno piensa en todo esto, tiene que ver cuáles son las realidades que tiene la región. La OEI fundamentalmente se centra en el desarrollo de la ciencia y la cultura, y la SEGIB es algo más política. Esta base de datos os la dejo ahí porque es increíble. Ahí tenéis absolutamente todo lo que queráis. Es el geoportal de la CEPALSTAT. Datos estadísticos de todo, prácticamente de cualquier cosa encontráis. Algunos están actualizados, otros están actualizados porque son los propios países quienes tienen que suministrar esa información, y a veces no la suministran. Pero todo lo que queráis saber a escala general lo encontráis en este portal estadístico, que está orientado a lo que es la región América Latina y Caribe.
El mapeo de la educación. Hablemos de la educación. Bueno, el Espacio Europeo de Educación Superior, como referencia, que parte de la Declaración de Bolonia en el año 99, y de ahí se desarrolla el Espacio Europeo de Educación Superior, dice sistema de títulos compartidos, sistema basado en 2 ciclos, a veces unos dicen 2 ciclos, otros dicen 3 ciclos, pero dejemos que son 2 ciclos, créditos comparable, una métrica donde nos podamos entender, promoción de la movilidad como elemento fundamental, ¿no?, para el desarrollo, digamos, de una región del futuro europeo, por lo tanto la movilidad estudiantil era fundamental. La promoción de la cooperación con el aseguramiento de la calidad, que de acuerdo, cooperamos, pero que todos tengamos la calidad suficiente como para poder tener credibilidad entre los unos y los otros. Y la dimensión europea, el crear europea, los famosos Estados Unidos de Europa. Y se crea el proyecto Tuning, un proyecto maravilloso que estudia más de 100 universidades en reformar sus sistemas educativos y alinearse de tal manera que todo esto sea posible, todo esto sea factible, el que nos entendamos mejor, el que las métricas sean más parecidas, el que la duración de los estudios pudieran ser equivalentes y demás. Y en 2004 aparece el Tuning América Latina. Pero el Tuning América Latina vive diferentes procesos de integración regional en aquella época y en esta época. En aquella y en esta. Esto fue 2004, estamos en 2024, hemos avanzado poco realmente en la escala regional. Y además no se fijó una fecha para concretar un espacio de educación superior. Se dijo que se iba a trabajar, pero nunca se dijo que en el 2020 tendría que estar de alguna forma armonizados los sistemas. Y no tiene un marco político comparado con Europa. Bueno, puedo dar infinidad de detalles del Tuning en Latinoamérica, tienen ahí la fuente, para el que quiera de alguna forma también leer más. Es muy rico, es un documento antiguo, pero muy rico. Es un documento donde aquí en la Universidad de Deusto fue fundamentalmente el originador. Esfuerzos de integración para la educación superior. Hubo un debate importante, la 4ª reunión regional, coorganizada por el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior. Llevamos 4, el último fue en Brasil, fue en marzo. Es algo que se pretende hacer cada 4, 5 o 6 años. Y estas son, como veis, los aspectos que se revisaron: educación superior, diversidad cultural, interculturalidad, la internacionalización e integración social, el rol de la educación superior, la investigación científica, el papel estratégico, es decir, es unos aspectos y resultados que lo podríamos encontrar como deseo en cualquier región del mundo, con independencia de que fuera Iberoamérica, que fuera África o que fuera cualquier región, porque es algo tan deseable que ¿quién no va a desear esto? Pero obviamente no existe detrás cómo se van a armonizar o qué fondos se le va a pedir a los países para realmente poder obtener todos estos objetivos. Eso también es interesante, eso es ver cuál es el número de instituciones de educación superior. Hablo de instituciones de educación superior, hablo de formación terciaria. Hay que diferenciar lo que son universidades de institutos tecnológicos o institutos de educación superior que no llegan a ser universidades. Esta franja en amarillo es el crecimiento, esta es la región América Latina y Caribe, y estas son otras regiones del mundo. Aquí he remarcado Brasil y México. Fijaos que Brasil y México, pues Brasil tiene casi 2.500, México tiene más de 3.500. Pero hoy en día siguen teniendo las mismas. Es decir, de hecho, en México tenemos a NUYES, estaba por aquí Gustavo, no sé, aquí Gustavo, que son 220, ¿no? Pero a NUYES, ¿cuántos socios sois? 216. Es decir, dentro de NUYES están consideradas lo que son realmente universidades, ¿no? Pero no hay otros países donde veis donde el número de instituciones de educación superior son más pequeñas. Ahí aparece España con 85 y 91. Igual el número ha cambiado un poco, ¿no? Pero esto es algo que estudió Tuning América Latina en el año 2007. Básicamente 6.400 instituciones de educación superior, de las cuales hay 2.800 universidades. En Europa, ¿conocéis algo parecido?
O sea, ¿conocéis en Europa algún país que tenga 3.000 instituciones de educación superior? ¿No? Hay que armonizar lo que es una universidad, lo que es saber quiénes son los pares, saber quiénes son los socios. Eso es importante. ¿Dónde están las mejores universidades de los países iberoamericanos contando Europa? Bueno, dentro del top 100, según el QS24, la primera es la USP, Universidad de Sao Paulo, que actualmente ocupa el 85. La segunda es la UNAM, que es la 93. Y la tercera es la Universidad de Buenos Aires. Son las tres únicas universidades iberoamericanas que están en el top 100 del QS. Pero después, dentro del top 200, tenemos las mejores universidades de Chile, España y Colombia. La 103 es la Católica de Chile, la 149 la Autónoma de Barcelona y la 198 la Universidad de los Andes en Bogotá, en Colombia. Ahí tenéis una lista de cuáles son, según el QS, las mejores universidades este año en cada uno de los países. Algunas sonarán más, otras sonarán menos. Eso es muy interesante, porque una de las recomendaciones que se hizo en la ONU fue el incremento del porcentaje del PIB para la educación. Pero fijaos, ¿quiénes son los países del mundo, según la UNESCO, que tenemos datos hasta 2020, quiénes son los países del mundo que más gasta en educación porcentualmente de su PIB? Los países de América Latina y el Caribe. Pero claro, porcentaje es alto, pero la relación de PIB entre los países de América Latina y el Caribe es la relación de 1 a 6. En volumen, los países occidentales gastan entre 5 y 6 veces más en la educación, pero el esfuerzo que hace, en este caso América Latina y el Caribe, es importante dentro de lo que es su PIB. O sea, hace el esfuerzo, pero el volumen no es de tal tamaño como para decir se puede sufragar o financiar toda la educación superior. Estos son los informes de PISA, que no voy a entrar ahora tampoco en detalles. Pero como lo encontramos, lo quisimos poner. Interesante también decir que Bolivia, Cuba y Venezuela gastan más del 6% de su PIB en educación superior. Estos son datos del 20 al 22. Pero Ecuador es, dentro de este porcentaje, quien más gasta en educación superior. Aquí también hay algunos países que no fuimos capaces de encontrar datos. Pero bueno, básicamente, como veis, las curvas no son demasiado desastrosas, ¿no? entre unos y otros. También una tabla en relación de la población de los diferentes países. Hay información del año 20, del año 19, del año 17, y hay 3 países, en este caso, que son España, Argentina y Chile, que están por encima del 90% de inscripción en el nivel superior, es decir, tiene un alto porcentaje de estudiantes inscritos en educación superior, pero hay otros 3 que están en la cola, que son Guatemala, Honduras y Nicaragua, que tienen una inscripción en lo que es la población que tendría que estar en educación superior por su edad. Aquí también hay otra gráfica interesante, es el dato de 2015 y el dato de 2020. 2015 está en un rectángulo azul, 2020 está en la barra en verde. Fijaos el incremento que ha tenido Uruguay, donde además aquí en naranja el 90% de las universidades son públicas, en Chile solamente el 16% y en Cuba el 100%. Aquí se ve básicamente cómo está repartida la educación pública y la educación privada en el ámbito de la educación superior. Y veis los incrementos que han tenido unos países y otros. Eso está también en un documento de la UNESCO. Esta gráfica también es importante porque en el eje de las X tenemos el PIB per cápita y en el eje de las Y tenemos la tasa bruta de escolarización en educación superior. Países de bajos ingresos están ahí remarcados con baja escolarización. Países promedios, es decir, donde son prácticamente planos, son países donde hay un PIB per cápita intermedio y donde básicamente la tasa de escolarización es básicamente la misma.
Dos países que se salen de la tabla, en este caso, porque son países con PIBs intermedios, pero tienen una alta tasa de escolarización en educación superior, y aquí están los países fundamentalmente europeos, rentas per cápita altas y altos niveles de escolarización. Lo digo porque es importante, cuando comparemos lo que hace un grupo de países versus otro, saber dónde estamos, es decir, cuánto tengo que crecer, cuánto he crecido y qué apoyos tengo para poder hacer. Esto también es interesante porque aquí tenemos la tasa bruta de matriculación y aquí tenemos el éxito. Aquí tenemos relativamente pocos matriculados con un gran éxito. Gran éxito quiere decir alumnos que terminan graduándose. Aquí tenemos pocos graduados, o sea, una tasa de matriculación muy alta, pero una tasa de graduación muy baja. Fijaos que eran los países donde teníamos una tasa de escolarización más alta, pero el éxito es bajo. A ver, no he indagado en cuáles son los motivos, cuáles son las razones, pero el éxito es bajo. Bueno, y no lo he hecho yo, esto lo hace la UNESCO. Y aquí tenemos países con pocos matrículas y pocos graduados. Ahora voy a hablar de créditos y métricas. Surge el crédito académico como un elemento fundamental para medir la actividad académica de los estudiantes. Entonces, está relacionada con la transferencia, con la movilidad, con la equivalencia académica. Todo el mundo utiliza la misma unidad de medida, básicamente para desarrollar sus relaciones intranacionales e internacionales. América Latina se considera más como un eje de diseño curricular basado en competencia. Esto lo dijo, no lo dije yo, esto lo dijo Tuning América Latina en 2007. ¿Qué entendemos en Europa por lo que mide el crédito? Básicamente dos cosas. Básicamente el número de horas presenciales del estudiante en clase y el número de horas de trabajo tutelado y autónomo que tiene el estudiante. Unos hablan de 25, otros hablan de 26, otros hablan de 28. Básicamente ese es el crédito. Pero todos sabemos que básicamente son 10 horas de trabajo en clase, más unas 15 horas de trabajo. Son medidas que tenemos todos en la cabeza y a la hora de establecer cualquier acuerdo, siempre el crédito europeo, el ECTS, es algo que está ahí en nuestra referencia. Iniciativas para la creación de sistemas de crédito. En algunos países viene por la autoridad académica, en otros países es independiente. Las universidades deciden cómo miden. No existe un consenso de métrica de créditos ni dentro de los países. De hecho, TEDx Monterrey, antes de cambiar de modelo educativo, tenía un criterio de medición y ahora tiene un criterio de créditos más parecido al crédito norteamericano. Pero hace 6, 7 años teníamos una forma de medir distintas y hay universidades en México que tienen forma de medir la actividad académica de una manera distinta. Entonces, para mí, ¿qué es lo más barato? Porque para mí lo más barato es ponerse de acuerdo de cómo medimos la actividad académica. Es algo que todavía no hemos llegado a un acuerdo, pues nos va a llevar años el poder, de alguna forma, poder entendernos en otros aspectos. Ventajas e inconvenientes. ¿Qué dijeron en este informe de Tuning hace años? Bolivia, muy bueno para la movilidad estudiantil y el reconocimiento de las titulaciones. Colombia, facilita el análisis y la comparación, la homologación. El Salvador, muy bueno porque convalida asignaturas y títulos y en un lenguaje común. Inconvenientes, la diversidad del sistema universitario haría compleja la asimilación. Colombia, hay que gastarse dinero para hacer esto. Ecuador, es necesario mayor gestión, mayor recursos, dinero. México, la gran diversidad de asignación de créditos aplicados por tantas miles de instituciones dificulta la creación de un sistema homogéneo. Nicaragua, 3/4 de lo mismo. Estoy siendo crítico, pero creo que es importante ser crítico para saber en qué situación estamos, para poder ver si somos capaces de levantarlo y cuánto tiempo necesitamos para levantar y creer en el espacio iberoamericano de educación superior. Aquí tienen algunos ejemplos de algunos países. En Panamá, en Cuba, en Colombia, en Chile. Un crédito 3 horas, un crédito 1 hora, un crédito 16 horas, un crédito 15 horas, un crédito 48 horas.
Esta es la realidad. En América Latina no existe una estandarización de la definición del valor de un crédito académico. En América Latina un crédito puede variar de 1 a 3 horas por semana, de 45 a 48 horas por periodo, en un periodo de 15 o 16 semanas. Y repito, eso no cuesta dinero, ¿eh? O es lo que menos cuesta. Vamos a comprar todo el mismo metro para medirlo todo igual. Es lo que menos cuesta. Aseguramiento de la calidad. Voy a hablar de aseguramiento de la calidad porque ¿qué hora es? Perdón. Menos 20. Nos queda hasta las 2, ¿no? Después paramos y seguimos, si acaso, en el otro sitio. Aseguramiento de la calidad. Concepto. Bueno, todo el mundo tiene claro, es un concepto que nace de la Declaración de Bolonia en el año 1999. Propósitos: establecer criterios o estándares mínimos, certificar estándares docentes, estimular el mejoramiento de las instituciones y su desempeño. Con estas palabras u otras, todos sabemos básicamente lo que significa el aseguramiento de la calidad. El profesorado, los programas, las duraciones, los contenidos, todos tenemos una idea. Entidades para el aseguramiento de la calidad por región. Fíjense, número de países. Aquí está América Latina y el Caribe, 49. Europa, 51. Miren el número de agencias reconocidas, evaluadas exteriormente, 122. Es decir, aquellas agencias o cuerpos u organizaciones que se denominan que aseguran la calidad, muchas no tienen un reconocimiento exterior. Es decir, ellas no se han de alguna forma sometido a que alguien le diga, oye, ¿lo estás haciendo bien o lo estás haciendo regular o no lo estás haciendo bien? Porque si hablamos de calidad y hablamos de estándares, tendríamos que tener unos estándares parecidos entre todos. Entidades para el aseguramiento de la calidad, sistemas nacionales de aseguramiento de la calidad. En América Latina hay 9. Esto lo dice UNESCO, ¿eh? O sea, yo no me estoy inventando nada de esto, porque obviamente yo no he nacido con esto. Eso ha sido un ejercicio de investigación. Solamente hay 9 países en América Latina y Caribe que tienen a escala nacional una agencia, ya sea pública o privada, donde ellos digan que este es mi sistema de aseguramiento de la calidad. Todos conocemos, por ejemplo, en España conocemos la ONECA, es 2001, pero es más veterana la Agencia Colombiana de Aseguramiento de la Calidad. En México tenemos CIES, también más veterana que la española, y estas son nacionales y públicas. Y esta otra es una interesante también porque es una agencia, es una asociación, una asociación de calidad en educación superior a distancia. Es decir, la formación que yo doy a distancia, los sistemas que yo utilizo para dar a distancia, los contenidos que yo doy son adecuados para que se reconozca que tengo calidad. Y si se fijan, esa está constituida por 27 miembros, 2 universidades, 5 consorcios, es decir. Pero es importante, porque todos sabemos que la educación a distancia frente a la educación presencial tiene aspectos distintos y hay que considerar otros elementos. Por lo tanto, es importante que exista una agencia, pero esta en concreto es internacional e independiente. RIACES versus SIACES. SIACES está de alguna forma bajo el paraguas de SEGIP y es el Sistema Iberoamericano de Aseguramiento de la Calidad, creada hace poquito, en 2018, en una cumbre, y son normalmente una asociación de agencias de calidad nacionales. RIACES, por contrario, es del año 2003, es una red iberoamericana para el aseguramiento que básicamente lo que hace es exactamente lo mismo, la promoción, el aseguramiento de la calidad, contenidos de programas. Aquí hay un artículo interesante que veis de Pacheco que habla de por qué tenemos que tener un RIACES y un CIACES. ¿Por qué son necesarias, digamos, 2 organizaciones de aseguramiento de la calidad dentro del espacio iberoamericano? Pero lo más gracioso, esto es RIACES, 45 miembros, 37 agencias acreditadoras públicas o privadas.
Pero de estas, que pueden ser públicas o privadas, ahí aparece también CNA, como veis. Estos CIACES son todas agencias nacionales y públicas de aseguramiento de la calidad, pero resulta que en CIACES y en RIACES están las dos. Yo no sé de qué hablan, lo juro, porque una tiene una reunión en marzo, otra tiene una reunión en abril, y van y se dicen, oye, ¿qué hablaste en RIACES? Es decir, o estás en una o estás en otra, pero no estés en las dos, porque es que a mí no me genera credibilidad. Bueno, pues esta es una realidad que seguimos teniendo en Iberoamérica. Aquí decir que también tenemos, por ejemplo, en Perú, tenemos dos agencias nacionales, CINEACE y SUNEDU, y en México tenemos CIES y COPAES. Además de que hay otras agencias estatales también de aseguramiento de la calidad. Eso es lo que dije antes, quienes están en ambas. El suplemento europeo al título. Bueno, pues el suplemento europeo al título fue un paso importante, un paso adelante. Es decir, yo soy ingeniero civil porque he estudiado esto y esto. Si no, sería ingeniero de telecomunicación. Pero como soy ingeniero civil y me dan mi título y me das un papelito aparte donde dice realmente que mi país considera que yo soy ingeniero civil porque tengo, digamos, esta formación con esta longitud. Algo razonable, ¿verdad? Bueno, pues se está implantando ahora, gracias a CIACES, se está implantando el suplemento iberoamericano al título, donde están ahí básicamente los primeros, pues la identificación del egresado, la información sobre la cualificación, sobre el contenido de información adicional, y es algo que va razonablemente rápido. Pero lo hace CIACES, no lo hace RIACES. Entonces, tendremos que llegar a un acuerdo realmente cuál es el verdadero suplemento. Imaginaos que salen dos suplementos iberoamericanos al título, uno apadrinado por RIACES y otro apadrinado por CIACES. Pues sería como una locura, ¿no? Bueno. Movilidad estudiantil, y ya me voy a parar en este y después vemos todo lo demás. ¿Cuántos estudiantes universitarios hay en el mundo? Aproximadamente 260, 270 millones. Aproximadamente. ¿Cuáles son el número de estudiantes que hace internacionalización? Poco más de 6 millones. Es decir, estamos en un 2.5%. Esa es la movilidad estudiantil, un 2.5%. Me parece poca, porque es importante contextualizar. Es decir, hay países que tienen mucho, otros que tienen poco, pero el mundo tiene poco. Debería tener un 10, un 15, un 18, un 20, pero tiene algo más de un 2, no llega ni al 3. Y factores que incrementan la movilidad, todos los entendemos: acceso a la preferencia de estudiantes, su familia, a la educación en el extranjero, la expansión de las clases medias en aquellos países donde la clase media es realmente importante, el aumento de los esfuerzos de las instituciones de educación superior para elevar su estatus y para generar ingresos en algunos casos, y el esfuerzo a nivel nacional para desarrollar una fuerza con, digamos, habilidades globales, que sean internacionales, que no sean provincianos, que sean gente que haya sido capaz de salir al mundo y entender por qué en otros sitios hacen otras cosas, ¿no? Yo siempre digo que la internacionalización es el mejor elemento para la autoestima del estudiante. Un estudiante cuando sale fuera dice, anda, pues yo resulta que en mi universidad es tan buena como la que estoy yendo. O sea, normalmente hay mucha gente que siempre entiende que lo que tiene fuera de casa es mucho mejor que lo que tiene de dentro. Y cuando sale fuera se da cuenta de que valora realmente lo que tiene dentro. Y por lo tanto es un elemento para la autoestima del estudiante importante. Estas es las tasas previstas de crecimiento de lo que es, fijaos, esta es la movilidad mundial, 6.4, eso es en el 2021, esas son las proyecciones que se han hecho de crecimiento que va al 2.5, al 5 y al 6, pero aún así la más optimista está en el 6% en el año 2030. Esto es interesante. Fijaos que esta es el occidente. Esto es Europa. Y esto, ¿ha estado por ahí? Sí. Occidente más Central y Europa del Este son prácticamente un 60%.
pero en el año 18 eran un 70%. Y hace 20 años era casi un 80%. Esto es la movilidad estudiantil a nivel global por destino. Es decir, ¿dónde van los estudiantes? Los estudiantes en un 60% van fundamentalmente al occidente y a los países centroeuropeos. ¿Cuántos van a América Latina? 3%. ¿Cuántos van a Asia Central y el Pacífico? Bueno, pues si sumamos todo, estamos en el 15, 17, en el 17 y 18%. Estos son los destinos. ¿Dónde van los estudiantes? Y aquí está América Latina. Es decir, América Latina recibe menos de un 4% de los estudiantes internacionales. A veces mezclo Iberoamérica con América Latina y el Caribe porque no hay básicamente, digamos, tablas que midan una cosa o la otra cosa, ¿no? ¿De dónde salen? Bueno, pues el incremento importante ha sido en los últimos años de Asia-Pacífico y dentro además de la misma región. Es decir, Asia-Pacífico, Australia ha sido un gran destino, ahora ha bajado mucho de estudiantes de todo el mundo. Fijaos que Norteamérica es decir, Norteamérica y Europa Occidental tiene un 11%, el África subsahariana tiene... Que después quería decir algo sobre lo de subsahariano. No me gusta subsahariano, porque cuando hablamos de subsaharianos yo siempre pregunto, ¿quiénes son los supersaharianos? Supersaharianos son los de Marruecos, ¿no? Porque si subsaharianos son los que están al sur del Sáhara, ese no es sub, es sur o sud. Es decir, sub es por debajo, no es geográficamente. Entonces, yo siempre que tengo la oportunidad de decirlo, lo digo porque siempre hago la pregunta, ¿quiénes son los supersaharianos? No existen los supersaharianos. Aquí vemos también que por origen, pues básicamente lo mismo, 3.3% de los estudiantes universitarios de la región son los que salen al resto del mundo. Esta gráfica también es interesante, es países de origen de los estudiantes que van a los 5 países destinos. ¿Quiénes son los 5 países destinos? Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Alemania y Canadá. ¿Quiénes son los que más salen? China, India, China. Aquí están Brasil y México, aquí está España, Es decir, a los 5 grandes destinos de todo el mundo no van fundamentalmente estudiantes iberoamericanos, incluido España, van estudiantes de China e India. Ese es el gran volumen de movilidad que va a los mejores destinos, entendiendo a los mejores como donde están probablemente las mejores universidades del mundo, las mejores ranqueadas. Y la mayoría, eso sí, de los estudiantes son nivel de posgrado. Y son de STEM y negocios. Movilidad estudiantil en América Latina y el Caribe. Esta base de datos es muy interesante porque es una base de datos donde se recogen, si entráis, docenas de becas para la movilidad iberoamericana. Toda aquella institución que libremente quiera abrir un programa de becas de movilidad iberoamericana se da de alta ahí. Y aparece. Entonces los estudiantes solamente tienen que entrar y ver si realmente si ellos cumplen los criterios y ellos de alguna forma pueden pedir, ¿no? Retos que afectan a la movilidad. Bueno, pues falta de dominio de idiomas. Existencia de currículos demasiado rígidos. Si en Europa ya son menos rígidos, en Latinoamérica son súper rígidos todavía. Es decir, si tú no haces esto, y esto, no te vas a graduar o no vas a conseguir la acreditación de materias. Sigue habiendo muchas dificultades administrativas o burocráticas, circunstancias familiares económicas y pocos fondos para la movilidad. No existe el Erasmus. Me dicen, oye, ¿por qué vienen tan pocos estudiantes europeos a México? Y tenemos un grupo importante. Digo, porque un estudiante europeo, si va a Europa, tiene la beca Erasmus, que son como 400, 500 euros al mes. Desde hace 2 años uno ya puede ir a un destino que no sea europeo, pero efectivamente si un estudiante quiere ir a México a hacer una movilidad tipo Erasmus, va a dejar de ingresar 4.000 euros para la movilidad, con lo que tiene una barrera económica extra. Es 4.000 euros más caro, aparte de lo que me cueste vivir allí, por ejemplo. Es importante, es decir, cuando hablamos de un Erasmus iberoamericano, hay que pensar, ¿quién va a pagar?
Hace unos años estuve en una reunión de ANUE, San Luis Potosí, y se hablaba nuevamente del tema de la financiación. Y se decía, bueno, en el año 2020-2021 México sacaba 40.000 estudiantes al extranjero, grosso modo. Y se hablaba siempre de la financiación, efectivamente, que había que incrementar. Y yo tuve una intervención que dije, imaginen que un estudiante para salir al extranjero necesita un promedio de $5.000. Si queremos doblar la tasa de México, sería otros 40.000, eso nos cuesta $200 millones. ¿Quién tiene $200 millones para doblar la tasa de internacionalización de salida? Nadie. Ni las entidades privadas, ni las entidades públicas, ni el gobierno. Nadie dispone de 200 millones para potenciar esa movilidad. Por lo tanto, la movilidad estudiantil, hablo en grado, es un elemento que, por supuesto, es fundamental para la internacionalización, pero tiene un peso económico brutal. Y como no haya entidades que asuman ese peso económico, es muy difícil. Realmente es difícil pensar en que vamos a tener incrementos del 10 y del 15% para, en el plazo de, digamos, 10 años, doblar o triplicar la movilidad. La movilidad intrarregional, es decir, ¿dónde van los países iberoamericanos en la región iberoamericana? Pues los brasileños se van a Argentina, los colombianos se van a Argentina, los peruanos se van a Argentina, los mexicanos se van a Argentina, pero menos, vienen muchos a Europa, los venezolanos se van a Argentina. O sea, Argentina es el primer destino iberoamericano, pero fijaos que recordábamos que era el que tenía peor tasa de graduación. Bueno, ahí tenéis la lista. Esto es básicamente el volumen de estudiantes que sale y este es el porcentaje. Este puntito... Ya unos 5 minutos. 5 minutos, ya termino. Sí, ya termino. Después terminaré en el otro lado. Esto es destinos preferidos para los estudiantes de los 5 países de América Latina de donde procede el mayor número de estudiantes. Pues Brasil sí manda a Argentina y Portugal, pero por ejemplo Colombia, Argentina, Perú, Argentina, pero ya aquí aparecen otros países, ¿no? Estos son ya destinos que son, Estados Unidos es el tercer destino, aquí Portugal es el idioma, Estados Unidos es el tercer destino de los brasileños, aquí España es el tercer destino de los peruanos. Básicamente, 2 de cada 3 estudiantes latinoamericanos, 2 de cada 3 van a estos países. O sea, 2 de cada 3, el 40% va a Argentina, el 30% va a Estados Unidos. Esta es la distribución y esto es UNESCO 2024. Y me paro. Y después seguimos porque todavía hay cosas interesantes. Muchísimas gracias.